Al final de un largo y sangriento camino, los ejércitos de los enclaves del comandante Farsight, quien a partir de ahora llamaremos comandante visionario, están listos para asegurar la victoria final sobre las hordas de los orcos contra quienes han luchado durante tanto tiempo. Sin embargo, en este momento histórico, el audaz plan del comandante visionario se encuentra en su etapa más crítica, cuando un arca del augurio y su flota funesta surgen de la disformidad en medio del conflicto. Arrojados a una lucha desesperada por la supervivencia en medio de una furiosa guerra a tres bandas, los Tau se ven obligados a tomar medidas desesperadas. Retirarse del combate los obligará a aterrizar en un mundo al que Oshoba prometió no volver nunca más. Con todas las demás opciones agotadas y los enemigos acercándose por todos lados, los Tau comienzan una lucha relámpago por la supervivencia en medio de los páramos sin vida y las ruinas fantasmales de Arthas Moloch. La última vez que el comandante visionario dirigió ejércitos sobre este planeta muerto, su destino y el de sus enclaves cambió para siempre. Ahora, enredado en las maquinaciones galácticas de Bastor el Arquífice y sus impíos sirvientes, invadido por rugientes hordas de pieles verdes y amenazado por poderes oscuros e insidiosos de más allá del velo, Oshoba puede enfrentarse a su destino final. ¿Llegará la ayuda a tiempo? ¿Conseguirán los sirvientes de los dioses oscuros su diabólico premio? ¿O este conflicto tendrá un final más oscuro y extraño todavía? Bienvenidos al cuarto vídeo de esta serie narrativa. En esta ocasión nos sumergimos en la Franja Este, donde los sirvientes de Abaddon y Bastor el Arquífice lucharán por hacerse con un fragmento de la llave que se encuentra en medio de los imperios Xeno que están en guerra y corren el riesgo de desatar una nueva y terrible fuerza de destrucción sobre la galaxia. En los últimos días del milenio 41, cuando el conflicto galáctico se disparó hacia la aniquilación mutua, Abaddon el Saqueador buscaba un arma para inclinar la balanza a su favor. Con este fin, forjó una alianza con Bastor el Arquífice, demonio semidios de las forjas del alma. Los dos líderes de guerra del caos se embarcaron en una búsqueda para reunir los fragmentos de la llave, un dispositivo monstruoso que Bastor creía que podría desbloquear el arma que Abaddon buscaba. Para reunir los fragmentos de la llave dispersos por el espacio y el tiempo a causa de una antigua calamidad, Bastor diseñó máquinas de guerra de pesadillas fusionando pecios espaciales con tecnología de parásitos demoníacos. Estas fueron las arcas del augurio, cada una un regalo de Abaddon a un poderoso campeón del caos, enviada junto a una flota funesta para seguir el rastro psíquico de los fragmentos dispersos. Los ataques devastadores de estas flotas herejes redujeron a decenas de mundos a campos de batalla en llamas. A medida que sus premios capturados calan uno por uno en las garras de hierro de Bastor, la llave comenzó a tomar forma. En lo más profundo de la remota región de las estrellas Somnium, algo inmenso, oscuro y espantoso estaba creciendo lentamente hasta convertirse en realidad. Sin embargo, la llave no está completa. Se ha derramado mucha sangre para llenar océanos, ha ardido un mundo tras otro, una flota de la cruzada Indomitus ha sido destripada, e incluso la poderosa fortaleza de la roca que viajaba por las estrellas ha sido profanada por el furioso conflicto desatado por grupos de abordaje herejes. La llave era un dispositivo antiguo y complejo, y el arquífice aún no tenía todo lo que necesitaba para completar su trabajo. Bastor posee solo 2 de sus 3 mecanismos principales, aunque sus maquinaciones para apoderarse del tercero avanzan a buen ritmo. Entretanto, Bastor había conseguido muchos fragmentos de la llave. Sin embargo, siendo la magia disforme lo que era, no todos los fragmentos poseían el mismo valor simbólico. Unos tenían una importancia secundaria a pesar de toda la sangre derramada para conseguirlos. Otros eran verdaderos cimientos vitales sin los cuales todo el edificio podría derrumbarse o dejar de funcionar. Ahora, cuando el gran trabajo de Bastor estaba a punto de acabar, múltiples flotas funestas atacaron lugares cruciales en los que se habían rastreado los fragmentos más importantes. De todos ellos, el más vital para el arquífice era el que yacía enterrado en los límites del floreciente Imperio Tau. Muchos años,
o Tau Cir han pasado, según los cálculos de los Tau, desde que los enclaves visionarios se separasen de su imperio primigenio. Nunca, en todo este tiempo, los separatistas Tau habían logrado una victoria duradera sobre los orcos que tanto los acosaban. La guerra de Daka, como la llamaban los orcos, había durado mucho. Sin embargo, la fuente misma de los éxitos de los orcos se convertiría en su perdición. Desde antes de que los enclaves de Visionario fueran reclamados como capitales sectoriales, la región del espacio en la que se encontraba estaba infestada de orcos. Aunque Oshoba y sus seguidores fueron capaces de derrotar a los defensores humanos originales de esos mundos, no ocurrió lo mismo con los Pieles Verdes. La guerra se había desatado de un lado a otro desde el espacio del enclave, a través del Golfo de Damocles hasta el desierto vacío en la frontera misma del gran imperio Tau. Algunos afirmaron que fue su sentido del deber hacia la raza de los Tau lo que llevó al comandante Visionario a librar sus guerras orcas incluso después de que la amenaza fuera prácticamente erradicada dentro de los límites de los enclaves. Otros creían que se debía a su fuerte temperamento Biorlan y a su antiguo ocio hacia los orcos, o tal vez a un persistente deseo de demostrar su valía a su gente, incluso después de que la casta etérea lo rechazara. Todos estos factores jugaron su papel, pero lo que realmente impulsó a Oshoba fue su notable comprensión de la verdadera amenaza que representaban los orcos. Sabía que a menos que se borrara todo rastro de su presencia de todos los mundos en los que se habían aventurado, los Pieles Verdes siempre regresarían. Una y otra vez se demostró que tenía razón, ya que a pesar de los esfuerzos de Oshoba, los orcos resurgían donde quiera que se les daba la más mínima oportunidad. Se podría esperar que el asesinato del señor de la guerra, Grog Piño Hierro, y todos los lugartenientes por parte de Visionario pusiera fin a la guerra para siempre. Sin embargo, simplemente abrió el camino para que el famoso Nathreg Ugdrug siguiera los pasos del caudillo orco Grog. Grog empezó la guerra de Daka, pero Nathreg tenía la intención de acabarla. Era conocido en muchos sectores del espacio imperial por causar estragos desde Piscina 4 hasta Medusa V. Como líder del clan Luna Malvada, Nathreg era un fanfarrón egoísta y obsesionado con la riqueza al que le chiflaban las armas de fuego colosales, las armas sobredimensionadas y los botines de guerra. Este orco tenía la firme opinión de que la inventiva de sus chapuzas era fruto de su obscena riqueza personal. Inevitablemente sería más que un rival para los Tau, los Canizog con arma, como los llamaban los orcos. El sueño de Grog Piños de Hierro era superar a los Tau y ganarles en su propio juego. Nathreg quería hacer realidad su sueño de gobernar sobre todos los restos pisoteados de los enclaves Visionario y de todo el imperio Tau. Por eso mismo, Nathreg estableció fortalezas orcas a ambos lados del Golfo de Damocles, e incluso dentro de sus cambiantes y traicioneras nebulosas. Ejerció todo su poder e influencia para reclutar tantos mecánicos como le fuera posible. Nathreg ofreció acceso sin restricciones a todo el botín mecánico y tecnológico saqueado de todos los campos de batalla en los que luchaban sus hordas. Todo lo que pidió a los mecánicos a cambio fue que crearan armas cada vez más poderosas y esotéricas para que él las desatara contra los Tau. Como son manitas obsesivos que viven para construir armas de guerra inestables y destructivas, ningún mecánico rechazó la oferta de Nathreg. Las batallas que siguieron fueron catastróficas. Se produjeron enfrentamientos feroces en el vacío, donde cientos de orcos se teletransportaron a bordo de naves Tau o atraparon a la nave Corvatra en burbujas de fuerza titánica. Los mundos en clave se enfrentaron a una invasión de Pieles Verde tras otra, y sus defensores lucharon contra todo, desde superfortalezas móviles del tamaño de una ciudad hasta aeronaves que escupían plasma y máquinas perforadoras de pulsos gravitacionales. Cada conflicto tenía tiroteos apocalípticos y cada uno fue más costoso que el anterior. Reconociendo que Nathreg pronto invadiría los mundos en los que habían luchado tanto tiempo para defender, Visionario y sus mejores estrategas intentaron superar a sus enemigos. Al ver que los orcos iban a vencer a sus fuerzas en el teatro de la guerra a distancia, Oshoba
puso su énfasis en lo que denominó la senda de la espada corta. Duplicó las doctrinas de enfrentarse a los orcos en tiroteos a quemarropa, manteniendo sus cuerpos de ataque completamente móviles, con transportes blindados y apoyo aéreo dedicado que les permitirían atacar y huir con total impunidad. También dio órdenes para que los mecánicos orcos fueran perseguidos y eliminados a toda costa. Visionario creó además un cuerpo de especialistas en recuperación de pilotos de la casta del aire e ingenieros de la casta de la tierra, cuya tarea sería despojar a todos los campos de batalla de los restos mecánicos. Gracias a esa gran estrategia, los Pieles Verdes se vieron privados de recursos y al mismo tiempo muy abrumados repetidamente en el teatro de espacios reducidos donde tradicionalmente dominaban con contundencia hasta que las nuevas tácticas del comandante Visionario fueron superiores. Como los orcos se vieron obligados a trabajar con chatarra cada vez más deficiente y perdían más mecánicos, su nivel tecnológico cayó y su potencia de fuego con él. Esto permitió que las fuerzas de Ushoba combinaran sus tácticas de combate perfeccionadas con la guerra a distancia más tradicional. Estos nuevos métodos tenían el sello estratégico del comandante visionario del Mondka, también llamado golpe letal, mezclado con nuevos niveles de letalidad. Aunque Nathdreg y sus principales lugartenientes dirigieron contraofensivas contra las fuerzas de Visionario, la guerra se había vuelto firmemente en su contra. Una a una, las posesiones de los orcos en el enclave del Golfo de Damocles fueron aniquiladas. El sentido de autoconservación de Nathdreg estaba más perfeccionado que el de muchos Pieles Verdes. Huyó a través del Golfo retirándose a su mayor fortaleza, el planeta Dregrok. Ordenó a sus mecánicos supervivientes que crearan un arma de victoria y venganza. Si él no podía tener los mundos de los enclaves Visionario, tampoco lo tendrían los Tau. El avance se produjo en el mundo de Wurrok, un planeta en la misma franja del Golfo de Damocles. Una peña de grandes mecánicos imprudentes inventó un gran cañón de energía basado en tecnología de teletransportación y manipulación de campos de fuerza. El bombardeo desatado por esta arma destrozaría cualquier mundo al que se dirigiera, y Nathdreg tenía 4 planetas en mente. Con Visionario y sus vengativos guerreros acercándose a ellos, los mecánicos huyeron de Wurrok hacia la fortaleza de Nathdreg en Dregrok y se llevaron sus prototipos con ellos. Sin embargo, olvidaron sus planos garabateados. Fueron estos planes los que los Tau descubrieron después de su victoria en los cañones de chatarra de Wurrok y que llevaron al comandante Visionario para acelerar su operación. Las tecnologías de traslación de los enclaves Visionario habían avanzado más allá de las de su propio imperio primigenio. La verdad de los glifos garabateados en los planos de los mecánicos se hizo patente para Ushoba, al igual que el gran plan de Nathdreg. Tras la larga y agotadora campaña de limpieza, Visionario tenía la intención de que sus fuerzas descansaran y se recuperaran antes de perseguir a Nathdreg a través del Golfo de Damocles. Ahora se hacía evidente que no podían permitirse el lujo de esperar y descansar. Aunque algunos de sus comandantes le aconsejaron cautela, Visionario no toleraría una demora. Incluso con sus motores XFR Horizon avanzados, los Tau no podrían conseguir cruzar el Golfo de Damocles tan rápido como los orcos empleando viajes disformes. Si el Mondka contra Nathdreg no se lanzaba de inmediato, Visionario estaba convencido de que el golpe llegaría demasiado tarde para evitar que los orcos completaran y desplegaran sus nuevas armas. En consecuencia, reunió todas las naves del Corbatra y las fuerzas de la casta del fuego que pudo acumular rápidamente. Luego puso rumbo a Dregrok para liberar una batalla final contra Nathdreg. Visionario ignoró al menos en público que el mundo fortaleza de Nathdreg ocupaba el mismo sistema estelar que el mundo pesadilla de Artax Moloch. ¿Sería una coincidencia? Lo dudaba y meditaba a la vez sobre el significado de las extrañas visiones en cuanto podía. Nathdreg, por su parte, cavilaba sobre sus recientes derrotas y trabajaba incansable en sus armas de represalia. Aunque muchas de sus bandas orcas aún infestaban bases de todo el Golfo de Damocles y muchos mundos más cercanos al Imperio Tau, Nathdreg había reunido a todas sus tribus más grandes y fuertes en Dregrok, listas para el contraataque final. Esto los había llevado al hacinamiento.
tanto alrededor de los muelles vacíos como los cientos de islas que salpicaban los océanos hirvientes del planeta. El grado habitual de luchas internas típicas de los orcos aumentaba a medida que los caudillos bajo el estandarte de Nathdreg competían por posición y territorio. Con trillones de pieles verdes apiñados codo con codo y el Wag acumulando energía, Nathdreg sabía que debía atacar pronto o perdería el control de toda su horda. Por ello, trabajó día y noche con todos sus mecánicos supervivientes para acabar de construir su batería de Matalejoth. Los talleres y generadores de ciudades de Dreg bullían de actividad y resplandecían de energía, a veces literalmente al estallar los mecanismos. Día tras día, los enormes cañones de energía iban tomando forma. Nathdreg estaba en una carrera contra el tiempo, y el desafío dio alas al señor de la guerra como nadie lo había hecho durante años. Construiría sus armas, reuniría a sus chicos en cruceros y atacaría los enclaves de Visionario. Habría suficiente botín y chatarra para todos con 4 mundos arrasados, y luego le enseñaría a ese enano rojo de Visionario quién era el jefe. Los sueños de Nathdreg sobre la masacre y el botín fueron interrumpidos por una conmoción fuera del taller de los mecánicos donde supervisaba su proyecto. Dejando a sus mecánicos trabajando en el matalejos, Nathdreg salió a aplastar cabezas y averiguar qué pasaba. Si las brumosas explosiones en la atmósfera superior y la feroz batalla aérea que estalló sobre Ciudad Dreg no bastaran, el pánico de la peña de canijos fue lo que le dijo a Nathdreg que algo extraño estaba pasando. Los Tau estaban allí, con sus cañoneras rojas y sus naves de desembarco bajando por los cielos. No habían esperado a que Nathdreg viniera por ellos, habían llevado la lucha a Dregrok. Encantado, Nathdreg ordenó a sus canijos que abrillantaran su armadura y engancharan más cinturones de munición a su acribillador especial, y luego usaran las banderas de mensajes y los cuernos gritadores. Había llegado la hora de un buen combate. La alegría de Nathdreg duró poco. Primero llegaron los informes de los muelles de cruceros que los Tau habían volado a través de las ataduras que unían los destartanados muelles vacíos a sus ascensores espaciales. Al liberarse de sus amarras, las plataformas de tamaño de una ciudad chocaron entre sí, destruyendo las naves orcas amarradas a ellas y llenando la atmósfera superior con restos en llamas. Grupos de cruceros orcos y naves ariete convergían procedentes de todo el mundo para asaltar la apretada formación de naves Tau, pero la situación orbital era un caos. Al amparo del caos, los Tau ya habían desembarcado fuerzas terrestres sustanciales en el planeta. La mayoría de ellas se situaban en Ciudad Dreg y solo enviaban elementos simbólicos a frenar o desviar las tribus pieles verdes que ocupaban las cadenas de islas del sur. Cuerpos avanzados de rastreadores y armaduras de combate con capacidad de sigilo lanzaron ataques sorpresa contra complejos de generadores de energía críticos. Esto sobrecargó las redes eléctricas en Fuerte Colmichatarra, los depósitos de pisoteadores de Ogborg y una franja de kilómetros de ancho entre los cerros de Scrapa y las cisterías de hongos de Grukik. Evitando las atenciones de los emplazamientos de cañones tractor y las torretas de derribadoras, ahora ya reducidas a simple chatarra, oleadas de naves pesadas Tau habían hecho una entrada triunfal. Descargaron muchas armaduras de combate, transportes de tropas y cañoneras blindadas. Estas fuerzas se adentraron en Ciudad Dreg, avanzando bajo cobertura aérea y golpeando a las bandas orcas con su potencia de fuego. Nathdreg sabía que la ventaja de los Tau no podía durar. Sus enemigos habían golpeado duro y rápido, y habían empleado el elemento sorpresa, pero se enfrentaban a un mundo de orcos ansioso por liberar su furia reprimida. Creía que sus enemigos habían mordido más de lo que podían masticar. Muy pronto se ahogarían bajo una marea verde. Hacia el norte, la fuerza Tau más grande había desembarcado una formación de bípodes cuyas andanadas habían arrasado el muro del fuerte Piñozmork, dando paso a avances de tropas con armaduras hacia el corazón de Ciudad Dreg. Nathdreg estaba seguro de que allí encontraría a Visionario liderando la oleada de ataque de armaduras rojas que encabezaban la ofensiva. Se rumoreaba que el caudillo Skraga Pizotón había hecho que su gran peña de gargantes se moviera para interceptar el ataque de los Tau. Nathdreg no estaba dispuesto a permitir que ese cráneo de muerte ladrón y sus gargantes le robaran la victoria.
Dando órdenes a gritos, el señor de la guerra reunió a sus mejores peñas de nobles y chicos con sus mejores tiradores. Los del clan Luna Malvada se amontonaron a bordo de la columna personal de carros de guerra de Nathreg, suponiendo cada uno una amenaza personalizada cargada de armas, campos de fuerza y apisonadoras con púas. El mismo Nathreg subió a bordo de su enorme fortaleza de batalla, en la Plaza Tipezog, y gritó a sus conductores que salieran. Mataría a Visionario él mismo, y al hacerlo probaría de una vez por todas que era el legítimo señor de la guerra del Daka. Solo cuando los carros de Nathreg partieron hacia el norte, el destructor de misiles Manta de Oshoba descendió como un rayo flotando sobre el taller fortificado de los mecánicos donde se construían los Matalejoz. Llovieron misiles guiados por drones y tormentas de plasma sobre los emplazamientos de armas que rodeaban el taller. Al mismo tiempo, las formas voluminosas de las armaduras Tau cayeron en chorros llameantes sobre las estructuras irregulares de abajo. Estrella de Antorcha, Arrakon, Oblotai 9-0, Shabastos, Espada Brillante, Tormenta Valiente, Obesa, con su armadura Cataclismo modificada, y el propio Visionario pilotando su supernova única en su tipo, eran los héroes del enclave Visionario aterrizando en perfecta formación. Arrojaron fuego sobre los orcos que se abalanzaban sobre ellos por todos lados y luego se lanzaron a la batalla. Visionario y Espada Brillante lideraron el ataque como lo habían hecho tantas veces. Filo del Alba dividió en dos a los rugientes mecánicos y cortó las cabezas de los chicos que cargaban contra ellos. Los blasters de fusión doble de Espada Brillante ardían, dejando sus entrecruzadas heridas características grabadas a fuego en los cuerpos de sus enemigos. La subcomandante Estrella de la Antorcha los siguió unos pasos atrás. Cada vez que los orcos intentaban rodear a los héroes Tau que cargaban, ella los hacía retroceder con ráfagas de llamas onduladas. Luego llegaron Shabastos, Tormenta Valiente y Oblotai, la base incrementable del fuego y la furia de sus camaradas. Los tres guerreros generaron una tormenta de artillería que fulminó a los grupos de pieles verdes con proyectiles explosivos y misiles, mientras el guantelete de onagro de Tormenta Valiente acababa con cualquier enemigo que se colara. Obesa cubría la retaguardia, un guerrero no menos letal a pesar de que procedía de la casta de la tierra. Su imponente armadura Cataclismo transformó al científico bajito y fornido en la retaguardia de un Tau, haciendo caso omiso del fuego de piel verde y destrozando a las peñas orcas y los buggies a toda velocidad con su acelerador de iones. Más orcos y Gretchin salían de los montones de chatarra y de los talleres exteriores a medida que se difundía la noticia del ataque. Se diseminaron por todos los rincones y grietas como insectos de una colmena pateada. Sin embargo, con el Manta disparando ráfagas abrasadoras desde lo alto y el fuego de supresión de los 8 comandantes, los pieles verdes no pudieron ganar el impulso o las fuerzas para superar a sus enemigos. Tan solo un momento después de aterrizar en el corazón de Ciudad Treg, los 8 se abrieron paso al taller del mecánico donde se construían los Matalejoz. Allí se encontraron con un espacio cavernoso lleno de máquinas incomprensibles del tamaño de tanques. Los sensores de sus armaduras encontraron una coincidencia para superar más enemigas en medio del revoltijo anárquico de tecnología. Las enormes máquinas estaban dispuestas en fila cerca del corazón del extenso taller. Entre los Tau y sus objetivos había peñas dispersas de mecánicos y sus pequeños asistentes, que incluso ahora gritaban y empuñaban alocadas armas para responder a la intrusión de los Tau. Como vectores de ataque, los 8 entraron en acción, dejando a Oblotai 9-0 y Obesa para contener a los orcos que siguen atacando desde fuera. Visionario, Espada Brillante, Estrella de la Antorcha, Tormenta Valiente, Arrakon y Shabastos se adelantaron para luchar contra sus enemigos. Lejos, hacia el norte, Nathreg había llegado a las líneas del frente. Sin embargo, ahora que su columna de carros de guerra se lanzaba de cabeza contra los Tau, Nathreg ordenó a su conductor que se detuviera. Ignorando los crecientes murmullos de protesta de sus nobles que solo querían quedarse atrapados, el señor de guerra pensó mucho. Una gran hueste de Tau con armaduras rojas había abierto una brecha a través del muro Piñuzmorg,
y luchaban furiosamente, pero Nathreg ya había combatido a Visionario suficientes veces como para ver de un vistazo que su presa no estaba presente. Nathreg había adquirido una comprensión astuta de las tácticas de Visionario, y no le llevó mucho tiempo darse cuenta de dónde debía estar su enemigo si no era allí. Infundido de una súbita furia ante la idea de que el comandante Tau no solo superaba en maniobras, sino que también podía poner en peligro sus valiosos matalejos, Nathreg se dio cuenta ahora de que debía regresar a sus talleres de inmediato. Fue entonces cuando el señor de la guerra de los orcos demostró una vez más por qué era conocido tanto por su astucia como por su fuerza y riqueza. Cansado de ser esquivado y disparado desde lejos por los Tau, Nathreg había ordenado a sus mejores mecánicos que instalaran colosales proyectores de Zaltacoche en su fortaleza de batalla para impulsarlo al corazón de cualquier combate en un abrir y cerrar de ojos. A su orden se activaron todos los saltachoque y se trazó su destino. Girando cada vez más rápido en medio de saltos de arco de energía disforme, los proyectores saltacoche, o como se digan, abrieron un portal verde brillante y el conductor de Nathreg aceleró con un aullido de alegría. Un instante después, una rasgadura verde partió el aire 6 metros por encima del suelo del taller de los mecánicos. Con las orugas girando y los pasajeros pieles verdes aferrándose a sus vidas, la mole blindada de aplastatipejos surgió del portal y cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. Placas de armadura se doblaron. Varios nobles fueron catapultados por los aires para estrellarse contra bancos de trabajo y montones de chatarra. Maltrecha pero en pie, la fortaleza de batalla de Nathreg se resopló por los escapes, se sacudió como una bestia aturdida y se puso en movimiento. Casi por casualidad, el enorme vehículo se había manifestado directamente entre los 8 y los matalejos. Ahora rodó hacia adelante, ganando velocidad y desatando su potencia de fuego, mientras Nathreg rugía órdenes a su tripulación. La fortaleza de batalla escupió rayos de energía, cohetes y lluvias de proyectiles. Los artilleros orcos perseguían a sus objetivos mientras los pilotos Tau ejecutaban las maniobras defensivas. Las máquinas y cobertizos fueron destrozados por la enorme tormenta de fuego. Una franja de pieles verdes fue arrasada o desapareció bajo las orugas de la fortaleza de batalla. Sin embargo, la embestida pasó factura a los 8. Shasho Arracón perdió sus 2 drones antes de que un rayo de energía atravesara su armadura y le causara una herida profunda en el costado. El propio Visionario fue aplastado en el aire en el pleno vuelo por un enjambre de cohetes y arrojado a un montículo de chatarra que se derrumbó sobre él en una avalancha. Estrella de la Antorcha y Espada Brillante recibieron impactos de la fortaleza de batalla y de los orcos que pululaban a su alrededor, y luego un disparo fortuito se estrelló contra Oblotai desde atrás. Al escuchar los gritos de sus camaradas a través del cuadro red, Visionario apretó los dientes con furia. Con los propulsores ardiendo, su armadura supernova salió disparada del montón de chatarra en medio de un geyser de chatarra giratoria. Al ordenar a Shabastos que liderara el ataque contra los matalejos, Visionario llamó a Espada Brillante para que lo ayudara a lidiar contra la fortaleza de batalla de Nathreg. Los 2 comandantes Tau se lanzaron hacia el enorme vehículo y la inteligencia artificial de sus armaduras los ayudó a sortear la lluvia de fuego. Visionario, para atraer la atención del enemigo, aterrizó en la plataforma de pasajeros de este, y su rifle de plasma se derritió a través de la armadura de un noble antes de que su espada derribara a 2 más. Aplastando a sus subordinados en su camino, Nathreg agitó su enorme garra de energía hacia Visionario, pero el comandante detuvo el golpe de la espada y lo apartó. La garra de un noble dio a Visionario un golpe oblicuo, cuya furia asesina fue disipada por su generador de escudo. Otro orco le disparó a quemarropa, abriendo un agujero brillante a través del blindaje de su armadura e hiriendo al venerable comandante. Nathreg apareció de nuevo, lanzando golpes contra la guardia de Visionario y bramando amenazas. Sin embargo, antes de que el señor de la guerra pudiera dar el golpe mortal, la arriesgada distracción de Visionario dio sus frutos. El comandante Espada Brillante había aprovechado su oportunidad para alinear un disparo con sus 2 blásteres de fusión directamente en los mecanismos de los proyectores saltador de la fortaleza. Ante el grito de advertencia de su camarada,
Visionario salió disparando hacia arriba y fuera de combate. 2 rayos de energía perforaron el mecanismo del aplastatipejos. Espada Brillante también se alejó de un salto cuando se desataron las inestables energías disformes de estos dispositivos. Se produjo un destello verde colosal, un sonido de succión y desgarro como el de un lienzo siendo arrasado por un ventilador industrial, y un último bramido de Nathreg que se alejó en el silencio. Cuando el resplandor verde se desvaneció, tanto los Tau como los orcos vieron que donde antes estaban Nathreg y su fortaleza de batalla, ahora solo había un cráter resplandeciente y unas motas de energía esmeralda arremolinándose en el aire. Con la noticia de la aparente muerte de Nathreg, las defensas orcas se colapsaron en anarquía. Después de destruir metódicamente cada uno de los matalejos, Visionario y sus compañeros se abrieron paso de regreso a sus transportes llevando consigo a los heridos. El plan requería una rápida retirada a órbita, desde donde se podría coordinar la próxima serie de ataques. Sin líderes, esperaban que las hordas de Nathreg cayeran en un periodo de caóticas luchas internas que Visionario planeó explotar para desmantelar quirúrgicamente las fuerzas de los Pieles Verdes. Estaba más decidido que nunca a poner fin a su amenaza para siempre, ya que se habían perdido muchas vidas Tau en el ataque a Ciudad Dreg, y la armadura Apocalipsis pilotada por Oblotai 9-0 había sufrido daños tan catastróficos que su anagrama de inteligencia artificial no podía ser recuperable. A pesar de que Oblotai no era de la casta del fuego, era uno de los camaradas más antiguos y uno de los mejores amigos del comandante Visionario. Oshoba sintió profundamente la posibilidad de la pérdida de su amigo. Antes de que se iniciara la siguiente etapa de la guerra contra Degrok, circularon noticias desastrosas entre la flota de la Córbatra. Se habían detectado perturbaciones espaciales masivas en el borde del sistema, alarmantemente cerca del planeta de los orcos. Naves llenas de humanos corruptos salían de la brecha en gran número y no cabía duda, según las experiencias previas de los Tau con tales seres, que sus intenciones serían hostiles. Incluso mientras continuaban luchando contra el enjambre de naves orcas que abarrotaban la órbita de Degrok, los Tau ahora tendrían que hacer frente a una segunda amenaza por parte de los adoradores del caos, una amenaza que podría resultar incluso más terrible que la de los propios Pieles Verdes. La flota funesta que había arruinado el golpe mortal del comandante Visionario estaba al mando del príncipe demonio de la Legión Negra, Ugalax el Devorador de Almas. Con el dominio del Arca del Augurio impía y acompañado por una poderosa fuerza de renegados, Ugalax juró asegurar el vital fragmento de llave por cualquier medio necesario. Ya en las guerras de las flotas funestas, Ugalax había planeado la caída del mundo Vanagloria. Allí, el príncipe demonio había arrancado su primer fragmento de llave, una antigua empuñadura de hoja alada incrustada en piedra negra. También había reducido a cenizas todos los centros de población del mundo y aniquilado sus defensores en el proceso. Tras su victoria, los hechiceros Cyborg de Ugalax habían llevado a cabo un oscuro ritual destinado a ponerse en contacto con Abaddon el Saqueador. Su objetivo era saber qué más podían hacer por el esfuerzo de guerra con el prodigioso poder de esta flota funesta. Sin embargo, los hechiceros de Ugalax no habían conjurado una manifestación del Saqueador, sino que habían sido poseídos en masa por el semidios demoníaco Bastor. El arquífice le había dado a Ugalax nuevas órdenes. Debía dirigirse a las coordenadas aproximadas de un fragmento clave crucial y a un pendiente, localizarlo, eliminar a cualquier enemigo en su camino y apoderarse de la recompensa para Bastor utilizando cualquier recurso o medio necesario para entregarlo al arquífice a toda prisa. La impía era una máquina de guerra colosal y de pesadilla, y acompañaba una flota de naves heréticas con veloces patrulleras de asalto hasta acorazados clase Leviatán. Junto con un grupo considerable de sus propios legionarios negros, la fuerza de Ugalax incluía muchos y variados elementos herejes. Una gran cantidad de devoradores de mundos sedientes de sangre liderados por el infame Gakar el Salvaje, los sádicos amos de la noche del príncipe desollador, más de 2 veintenas de bandas renegadas, regimientos del Militarum Traitoris y casas pavorosas de caballeros del caos.
3 manípulos enteros de la Legio Vulturum, los temidos Cuervos de Kroor. En total, era una fuerza capaz de conquistar sistemas planetarios enteros, todos orientados al propósito de la caza. Cuando su flota funesta emergió de la disformidad en su destino, Ugalax contempló un panorama lleno de salvajismo. Las armadas de los orcos y Tau llenaban el vacío con su furia, mientras que el adivinamiento astral reveló que muchas más naves pieles verde se apresuraban a unirse a la batalla. El príncipe demonio anhelaba desatar sus fuerzas en el combate, sin embargo, su deber estaba en otra parte. Todos los campeones del caos que dirigían un arca del augurio habían recibido psíquicos esclavos mejorados, equipados con yelmos demoníacos parásitos que le ayudaban a detectar la firma psíquica de los fragmentos de la llave. Los sirvientes de Ugalax se acercaban hacia Artas Moloch gimiendo de frenética necesidad. Incluso sin estos ayudantes, Ugalax habría sentido las energías disformes latentes que salían de ese mundo muerto. Parecía que Ugalax se habría obligado a pasar por alto a los Xenos en guerra a favor de su búsqueda. Sin embargo, antes de que pudiera dar la orden, Gakar el Salvaje y sus naves de asalto de Khorne rompieron la formación y se dirigieron hacia el corazón del enfrentamiento naval de los Xenos. Ugalax los miró con desdén, sin sorprenderse de que estos guerreros, a los que consideraba poco más que animales, se hubieran soltado de las correas y abandonado el deber en favor de la matanza. Sin embargo, sus monstruosos rasgos se torcieron en una mueca divertida cuando las naves de los Tau respondieron a las amenazas convergentes de los orcos y los devoradores de mundos con una retirada del combate que los llevó directamente hacia Artas Moloch. Una a una, las flotillas orcas que se entrecruzaban cambiaron sus rumbos para perseguir a los Tau hasta que pronto vastas fuerzas se movieron a través del vacío hacia el mundo muerto. A Ugalax le pareció que se le permitiría ganar la gloria en batalla, además de cumplir con su deber para con el arquífice. Como para subrayar este pensamiento, cuando Ugalax ordenó que su flota se dirigiera a Artas Moloch, un diablillo de Bastor se retorció chisporroteando y ardiendo entre las estructuras de carne y metal del trono del príncipe demonio. Con una voz estática crepitante y un mecanismo de relojería zumbante, le dijo a Ugalax que su maestro había colocado otro mecanismo en el planeta y que si lo necesitaba estaría a su disposición. La sonrisa de Ugalax se ensanchó. Artas Moloch volvería a convertirse en un lugar de muerte. La flota de Visionario llegó a Artas Moloch tan solo unas pocas horas antes que sus enemigos, en parte gracias a los crecientes enfrentamientos entre las flotillas de pieles verdes y los elementos principales de la flota funesta impía. Las fuerzas de Oshoba aterrizaron inmediatamente en el planeta. El personal médico, logístico, de ingeniería y de combate llenó todas las naves de desembarco disponibles y les acompañaron hasta la última cañonera y los activos de apoyo a los que la flota pudo prescindir. En el momento en que los elementos Corvatra del mando de Visionario rompieron la órbita y huyeron hacia los confines distantes del sistema, estaban tripulados por poco más que la inteligencia artificial y de los equipos de apoyo especialistas de la casta del aire y la tierra. Artas Moloch era un mundo espeluznante de roca desnuda, llanuras cenicientas y las ruinas de una civilización muy antigua. El comandante Visionario había llevado fuerzas a su superficie una vez antes, cuando aún formaban parte del Imperio Tau y estaba bajo la autoridad de un trío de la casta etérea. Luego, su misión había sido una gran cacería de orcos que se había acabado terriblemente mal. Persiguiendo a su presa en un laberinto de ruinas destruidas, los Tau se habían enfrentado a los orcos en una estructura misteriosa, la gran tarima de las estrellas. Aunque Visionario y sus camaradas aún no entendían el mecanismo que lo había desencadenado, el conflicto había abierto un portal a través del cual se derramaron terrores infernales que los Tau llamaron Moloquitas. Los monstruos no obedecían ninguna ley natural, y mientras la batalla se intensificaba, los 3 etéreos que acompañaban al ejército de Visionario habían sido asesinados. Fue durante esta lucha de pesadilla por la supervivencia que Visionario adquirió su arma, el filo del alba, y lo convirtió en su talismán. Fue ese conflicto también el que le obligó a exiliarse de su amado Imperio Tau. A raíz de la campaña de Artas Moloch, Visionario ordenó que la casta del aire bombardeara metódicamente el planeta,
y había jurado no volver nunca más. Ahora se encontró descendiendo una vez más a la abrasada desolación de Artas Moloch. Un presentimiento de pavor embargó al alto comandante mientras distribuía sus fuerzas por la superficie del planeta y les asignaba sus misiones. Sería una guerra de guerrillas, empleando la movilidad y el sigilo para adelantarse a los orcos y a los adoradores del caos, e idealmente llevarlos a un conflicto entre ellos. Los seguidores de Visionario debían establecer bases temporales remotas para aeródromos, reabastecimiento de municiones y similares, sabiendo que deberían poder desmantelar sus instalaciones y reubicarse en cualquier momento. En resumen, este plan recordaba mucho más a las estrategias tipo Caullón practicadas por la famosa compañera de Visionario, la comandante Osha Serra, por lo que éste adoptó mucha parte de su metodología. No había forma de que los Tau ganasen en una guerra más directa contra sus poderosos y numerosos enemigos. Sin embargo, una campaña de emboscadas relámpago podría extenderse para los muchos Kai Rota. El razonamiento tras este plan era simple. Aunque Visionario conocía la ubicación de la tarima de las estrellas y aunque teorizó que podría desatar a los moloquitas sobre sus enemigos desprevenidos, lo consideró una estrategia horrible de último recurso en la que su propia ignorancia era solo uno de los muchos riesgos potenciales. Por eso había invocado a Tash Yabal K, y ahora el torpedo de su dron mensajero se dirigía hacia el Imperio Tau a velocidades que habrían matado a los ocupantes de una nave tripulada. Llevaba una solicitud de ayuda, un llamamiento a los etéreos para que recordaran que los seguidores de Visionario seguían siendo Tau, y que además los guerreros de los Enclave habían llegado voluntariamente para reforzar a los del Imperio una vez más. El comandante Visionario llegó incluso a ofrecer su propia rendición incondicional si ese era el precio que necesitaban para proporcionar apoyo militar contra enemigos comunes y permitir que sus enclaves mantuvieran su independencia. Esperaba que esa oferta resultara demasiado tentadora para que los etéreos la resistieran. Además, a pesar de su distanciamiento y su triste historia compartida, Visionario no se atrevía a creer que incluso los etéreos abandonarían a su propia gente a merced de los sitiados Begel, palabra en idioma Tau para orcos. Por tanto, cuando las fuerzas de los Pieles Verdes y del Caos inundaron la superficie de Artas Moloch y chocaron violentamente en el vacío de arriba, el comandante Visionario luchó por ganar tiempo hasta que los etéreos recibieran su mensaje y debatiesen sobre su contenido. Es hora de que los etéreos movilicen una fuerza de socorro, y que esa fuerza llegue a Artas Moloch lo antes posible. Es hora de encontrar una solución que sea menos extrema que la que ofrece la gran tarima de las estrellas. Las primeras semanas del conflicto en Artas Moloch fueron violentas y anárquicas. Los Tau buscaban constantemente luchar en sus propios términos, retirándose rápidamente de los enfrentamientos desfavorables y tratando de atraer a las hordas de orcos para que desahogaran su agresión contra las numerosas bandas de caos que ahora recorren la superficie del planeta. Explotando los campos de exterminio abiertos de los páramos cenicientos, tendiendo emboscadas de castigo en medio de cinturones de ruinas y estatuas espeluznantes, o acosando a sus enemigos con una potencia aérea superior, las fuerzas Tau cobraron un alto precio a sus enemigos. Por su parte, el príncipe demonio Ugalax se centró en recuperar el fragmento de llave ubicado en algún lugar de Artas Moloch. Tenía muchas fuerzas a su disposición. Su poderío marcial combinado era más que suficiente para conquistar sistemas planetarios enteros. Sin embargo, también se enfrentó a desafíos. Artas Moloch era un mundo enorme, de alrededores inhóspitos, uniformes en desolación y cada vez más infestados de orcos. El fragmento de llave podría hallarse en una de las innumerables ruinas dispersas que se levantaron de las dunas de polvo. También podría estar en lo profundo de una de las montañas irregulares del planeta o bajo el lecho agrietado de uno de sus antiguos océanos, sin nada que indique su presencia. Ugalax pretendía confiar en sus esclavos psíquicos, pero al aterrizar en el planeta las criaturas retorcidas cayeron presas de un delirio incoherente. Algo sobre el planeta y sus emanaciones empíricas inundó sus sentidos hasta que buscar el rastro del fragmento de la llave se convirtió en algo similar a buscar una señal de fuego en la superficie resplandeciente de una estrella. Ugalax se vio obligado a dividir la superficie del planeta en una cuadrícula intrincada y luego
asignó a sus guerreros a barrer un sector tras otro, empleando todos los medios esotéricos y tratos oscuros a su disposición para encontrar su premio. Luego estaban los campeones que servían a Ugolax y las bandas de guerreros que luchaban bajo sus estandartes. Los adoradores de los dioses oscuros estaban, por naturaleza, divididos en propósitos y obstinados en sus actos. Los que pertenecían a la Legión Negra o los que habían jurado lealtad directamente a Abaddon, como los príncipes de los Cuervos de Cruor o los supervisores del regimiento de los guardias de los Sabuesos de Hierro, cumplieron con su misión. Otros no lo hicieron. Los portadores de la palabra de Asmor Vesgolubre afirmaban estar siguiendo órdenes, pero en realidad pasaban más tiempo capturando víctimas de sacrificio entre las filas de los Tau, orcos e incluso ciertas bandas del caos desprevenidas. Mientras tanto, los hechiceros de los 1000 hijos del tejido perplejo quedaron cautivados por las antiguas ruinas del planeta y abandonaron su misión principal para purgar una horda de pieles verdes de un cinturón de ruinas particularmente bien conservado. Los más indisciplinados eran los devoradores de mundos de Cacar el Salvaje, que arrasaban donde hubiera batalla y derramamiento de sangre. A medida que las semanas de guerra transcurrían, Ugalax percibió un patrón en los esfuerzos de sus enemigos. Había sectores en los que sus bandas no encontraron oposición, pero en otros se encontraron rápidamente con una oposición defensiva de los Tau. Cuanto más avanzaban en esas regiones, más claros eran los centros de resistencia reunidos alrededor de una región de páramos y cinturones de ruinas en el hemisferio norte de Arthas Moloch. Intrigado, Ugalax atacó con más fuerza y efectivamente se encontró con una oposición más violenta a modo de respuesta. Al príncipe demonio se le ocurrió que o bien sus enemigos habían escondido sus activos de mando vitales dentro de la región fuertemente defendida, o sabían que algo en esa zona merecía protección. Así que, con un esfuerzo gradual y demoledor, los adoradores de los dioses oscuros se acercaron al emplazamiento de la gran tarima de las estrellas. Mientras tanto, los orcos caían sobre Arthas Moloch como lluvias tormentosas. Muchos aparecieron allí simplemente por la alegría de la lucha. Aterrizaron sus naves en la superficie del planeta y salieron a buscar la chatarra más cercana, o bien se lanzaron al mosaico siempre cambiante de batallas espaciales que se extendían a través del vacío alrededor de Arthas Moloch. En un momento dado, una horda especialmente ambiciosa de corsarios incluso se abrió camino a borde de la impía. El esfuerzo no acabó bien para ellos, pero los orcos dejaron un rastro de destrucción en la nave insignia de Ugolax, que incluso después de su muerte dejaron rastros de su omnipresente ecosistema infestando cubiertas enteras del arca del augurio. Los orcos cayeron sobre las bandas del caos cuando los herejes intentaron buscar el fragmento de llave. Se lanzaron alegremente contra los Tau donde quiera que los encontraran. Sus cultos a la velocidad, brigadas de ataque y armas aéreas tomaron como un desafío personal no solo superar a los veloces Tau, sino también vencerlos en batalla. Estos conflictos suelen costar mucho más caro a los orcos que a los demás enemigos, pero pueden absorber sus pérdidas mucho más fácilmente que los Tau. Batallas como la ofensiva de las Tierras Muertas, la emboscada en Cañón Colmillo y la desastrosa masacre de los Salones Huecos vieron a los seguidores de Visionario sufrir las mismas pérdidas por desgaste que habían planeado evitar. Cuando la guerra se desató por todo el planeta, varios señores de la guerra orcos surgieron para desafiar el trono de Naztreg. El tosco pero astuto Volgrog Colmillaco y su horda de corsarios trincabestias, Skraga Pisotón y su gran peña de gargantes recién salido de Drekok, el gran mecánico Goff, conocido como el jefe Smog, cuyo Velociguaj era el terror de los páramos ecuatoriales, estaban compitiendo entre ellos por ver quién se hacía con el control de todo el Wag. Cada uno de ellos atrajo más orcos a sus estandartes con cada victoria. Las hordas verdes se concentraron, sus estrategias se volvieron cada vez más coherentes, sus territorios reclamados se expandieron para acorralar a los pequeños Tau en áreas operativas cada vez más pequeñas. Visionario estaba cada vez más frustrado y enojado, y más autorrecriminatorio a medida que aumentaban sus pérdidas y aún no se sabía nada del Imperio Tau. Con cada emboscada, cada retirada en combate, escaramuza y batalla campal explosiva, la guerra pasó factura a los Tau. Sin embargo, fuera cual fuera el coste de la campaña para los guerreros de Visionario, Oshoba pagó un precio mayor.
Sintió cada pérdida de vida como si uno de sus propios lazos talisera hubiera caído. Observó cómo disminuían sus fuerzas y se obligó a escuchar las transmisiones finales de cada base invadida y cuerpos de ejército aislados en territorio hostil. Vio a sus 8 compañeros reducidos a 6, todos heridos y fatigados en cuerpo y espíritu mientras lideraban sus incursiones audaces y furiosas acciones defensivas. Los lugartenientes de Visionario estaban muy preocupados por su líder. Le aseguraron que no podría haber previsto el ataque inicial de los Gela y que había elegido el curso más inteligente para llevar la lucha a Arthas Moloch. Por si no lo sabéis, Gela significa humanos en idioma Tau, y se referían así a los marines del caos. A pesar de todo, las palabras de sus compañeros no proporcionaron ningún consuelo a Visionario. Solo él sabía de la visión que había presenciado, y ahora se preguntaba cómo podría haber interpretado mejor su advertencia y qué pesadillas aún podrían presagiar. Al principio, se había guardado el conocimiento para sí mismo, porque deseaba comprender la visión y que no fuera un engaño de las ciencias de la mente. Ahora ocultó el secreto por vergüenza. Oshoba se flageló a sí mismo por lo que percibió como su imperdonable falta de acción sobre la advertencia, independientemente del origen de esta. Visionario nunca se había sentido menos merecedor de su nombre. Fue la ira y no la desesperación lo que creció dentro del pecho de Visionario durante esa agotadora campaña de guerrilla. Ira por la agresión aparentemente sin sentido de los orcos y la crueldad deliberada de los corruptos Gela, cuya misión seguía siendo oscura. Ira consigo mismo por llevar a sus seguidores a esta muerte de filos innumerables. Ira, sobre todo contra los etéreos, que creía que debían haber recibido su mensaje y tenían amplias posibilidades de enviar ayuda. Incluso dada la inmensidad del espacio y el tiempo que le llevaría a una flota de socorro llegar al sistema, Visionario se sintió cada vez más frustrado por no haber visto ninguna señal de respuesta del Imperio Tau. En sus momentos más oscuros, encontró sus meditaciones perturbadas por visiones brutales de los castigos que impondría a los enemigos y a los etéreos en caso de tener la oportunidad. El placer que sentía por estas fantasías asesinas inquietó profundamente al alto comandante, así que decidió canalizar su ira latente en canales proactivos y más saludables. A gran escala, los esfuerzos de Visionario encontraron expresión en un cambio de estrategia audaz y agresivo. Sus fuerzas ya estaban siendo presionadas en la región alrededor de la Gran Tarima de las Estrellas, una zona de cientos de kilómetros de ancho, pero un mero fragmento del campo de batalla de todo el planeta que los Tau controlaban originalmente. En lugar de escapar, Visionario lanzó una serie de misiones audaces para establecer corredores terrestres y aéreos por los cuales sus fuerzas más remotas podrían consolidarse en lo que él designó como la zona de exclusión de la Tarima de las Estrellas. Así, reforzado, Visionario vio que sus comandantes más talentosos dirigirían una serie de ofensivas de golpe de martillo enfocadas contra las estructuras de mando Vegel y Gela. Los objetivos fueron identificados por imágenes de la red de drones y equipos de rastreadores. Luego fueron sometidos a feroces ataques de Monka. El caudillo Lugnut de la brigada de bombarderos malotes, el jefe Goff Garra Roja, Lord Teslian el Dorado, incluso el temido príncipe desollador, todos fueron víctimas de estas ofensivas relámpago. Y a raíz de su caída, sus fuerzas, que habían supuesto una gran amenaza para la zona de exclusión de la Tarima de las Estrellas, perdieron impulso o se colapsaron en luchas internas. Visionario sabía que a la larga, tal acción encubierta encendería un faro sobre la posición Tau. Sin embargo, a corto plazo dio más tiempo a los etéreos para enviar ayuda, y puso a Visionario al alcance de la mano de la Gran Tarima de las Estrellas si todo lo demás fallaba. A un nivel más personal, la ira de Oshoba lo vio liderar las ofensivas más peligrosas. Como nunca dirigía desde la retaguardia, la pura agresión de Visionario generó inquietud entre quienes los conocían desde más tiempo, incluso cuando inspiró a sus guerreros de línea a mayores niveles de agresión. Fue Visionario quien se enfrentó a Sledreg el espadachín en medio de los restos en llamas de la ofensiva de Goul Thor y decapitó al campeón de Slanesh. También fue Visionario quien se abrió paso desde el puente de mando del pesetador del capitán Fraga, da Reca, y empapó los controles de la máquina de guerra con la sangre del caudillo. Abriéndose camino hasta el corazón del traidor Vostok 816 y derribando a su tirano al mando, derribó al atormentador infernal
la montura de la baronesa Nictar y luego reclamó la cabeza de Nictar. Sirvió también como señuelo para traer al caudillo Dagda a un fuego cruzado Tau, y así sucesivamente en una serie de amargas campañas. Visionario siempre estuvo al frente de la lucha, y el tono carmesí de su armadura hizo poco para ocultar la sangre que lo salpicaba desde la cabeza del censor hasta los pies. Fue a raíz de la batalla de las Torres de Hagar, un costoso enfrentamiento con una enorme horda de orcos, cuando finalmente llegó la tan esperada respuesta de los etéreos. Durante la lucha, la armadura de iridium del comandante Tormenta Valiente sufrió daños catastróficos. Si bien el revestimiento de soporte vital del venerable guerrero seguía en funcionamiento, estaba claro que tendría que instalarse en una nueva armadura cuando pudiera acceder a las instalaciones médicas adecuadas. Hasta ese momento, Tormenta Valiente tendría que ponerse en éxtasis médico para evitar su muerte. Visionario supervisaba la extracción del veterano guerrero de los restos de su armadura, meditando sobre los 8, ahora reducidos a 5, cuando un rayo de luz cayó desde el cielo. El pánico dio paso a la emoción cuando los Tau se dieron cuenta de que no se trataba de una munición transorbital dirigida a Visionario, sino de un dron mensajero sofisticado y muy avanzado. Después de escanear al alto comandante para asegurarse de que había encontrado su destinatario, el dron proyectó una imagen holográfica del gran Aun-Ba. Entronizado, con una mirada majestuosa e inquebrantable, el supremo etéreo irradiaba la autoridad serena y absoluta que había inspirado y tranquilizado a generaciones de Tau. Sin embargo, antes de que el holograma hablara, Visionario tuvo una mala premonición. Había visto esa expresión de desaprobación segura de sí misma en los rostros de los etéreos mucho antes. Sin preámbulos, Aun-Ba expresó la gratitud del imperio por la ayuda de los enclaves Visionario que habían ofrecido durante lo que éste llamó varias campañas desafiantes. Elogió la oferta de rendición personal de Shoba en nombre de su pueblo, provocando exclamaciones de asombro en los Tau cercanos que no sabían de esta propuesta desinteresada por parte de su alto comandante. Aparentemente, Aun-Ba observó en Oshoba esta oferta como parte de la esencia del bien supremo Tau. Luego, la expresión del supremo etéreo se volvió pétrea. Sus manos se juntaron con un elegante gesto de tutor que corrige al estudiante, y la ira de Visionario rugió como una pira cuando supo que tenía su respuesta. Aun-Ba se burló de la propuesta de Visionario, diciendo que demostraba más allá de toda duda que el alto comandante nunca había entendido realmente el bien supremo, o los sacrificios que se deben hacer en su nombre. Dijo que Visionario había tomado su decisión cuando le dio la espalda al Imperio Tau, que era irremediablemente Baas Ya y que nunca sería perdonado. Por el delito de dejarse ir por los caminos desviados de Visionario, todos los Tau de los enclaves fueron condenados junto a él. Aun-Ba le pidió a Visionario que hiciera tanto daño como pudiera a los Vegel y a los Gela para proporcionar una última pequeña ayuda al Imperio Tau. Entonces se apagó la imagen, dando por terminado el mensaje. Antes de que nadie pudiera hablar, el dron mensajero fue derribado en el aire por un disparo del rifle de plasma de Visionario. Con una voz extrañamente tranquila, ordenó que se completara la extracción del comandante Tormenta Valiente, sin lo que denominó más distracciones inútiles. Después ordenó a sus guerreros que se retiraran a posiciones de reserva previamente designadas. Visionario se uniría a ellos pronto, pero primero debía meditar sobre la respuesta del Consejo Elemental. Necesitaba determinar qué curso de acción debían tomar sus fuerzas ahora que sabía que no tendría refuerzos. En verdad, Visionario sabía que solo tenía una opción terrible: atraer a sus enemigos a la batalla alrededor de la gran tarima de las estrellas y esperar que el horror de los moloquitas se desatara sobre ellos. Sin embargo, antes de tomar ninguna decisión, tendría que controlar la furia que sentía crecer dentro de él, porque temía lo que podría hacer si la ira se adueñaba de él por completo. Visionario odiaba la violencia, tenía la esperanza de poder agotar sus reservas de ira en batalla y en hacerlo purgarse a sí mismo de esa corrupción. Ahora, abandonado y condenado por el Imperio Tau, rodeado de enemigos, Oshoba buscó encontrar su concentración a través de la meditación en medio de las ruinas barridas por el viento y la devastación de la batalla.
acomodó su armadura supernova en una posición arrodillada y le encargó a su inteligencia artificial que barriera el área con sensores pasivos y le advirtiera de las amenazas que se aproximaban. Con sus extremidades aún temblando por la ira apenas contenida, el comandante Visionario trató de recuperar el control total de sí mismo. La victoria en Artas Moloch ya no era posible para Visionario y sus fuerzas supervivientes. En su lugar, planearon un último y grandioso caullón que confiaron supondría la perdición de sus enemigos a la par que cubriría su propia huida. Visionario había trazado planes ante la posibilidad de que el Imperio Tau rechazara sus llamamientos. Sus ingenieros de la casta de la Tierra activaron matrices de proyección láser que emitieron mensajes cifrados hacia el vacío profundo. En respuesta, la lejana flota Corbatra puso proa hacia Artas Moloch y se preparó para una misión de extracción de alto riesgo. Mientras tanto, los cuadros supervivientes de Visionario colapsaron sus líneas de defensa en una elegante serie de retiradas de combate y emboscadas demoledoras. Los equipos de rastreadores pintaron como blancos a los estruendosos carros de guerra y los imponentes caballeros del caos, deteniéndose el tiempo suficiente para ver a sus víctimas azotadas por las salvas de misiles al regresar a sus vehículos mantarraya y retroceder a la siguiente línea de defensa. Más de un grupo en apuros se vio aislado e invadido cuando sus transportes fueron destruidos, derribadas sus aeronaves o sus líneas de retirada cortadas por los locos de la velocidad o las bandas de marines espaciales del caos. Visionario y sus equipos de exoarmaduras hicieron todo lo posible para acelerar la retirada, mientras el alto comandante luchaba contra el creciente impulso de dejar de lado sus planes estratégicos en favor de una contraofensiva en todos los frentes, la cual en verdad consideraba una locura, pero el pensamiento siempre resurgía mientras decapitaba a sus enemigos con su espada. A medida que las fuerzas de los orcos y del caos perseguían a los Tau en un teatro de batalla cada vez más ilimitado, se enfrentaban con mayor frecuencia y violencia. Los cuadros de Visionario hicieron todo lo posible por aprovechar esas oportunidades para desprenderse y retroceder mientras sus enemigos luchaban entre sí. Pronto, el mando de Visionario se había retirado al inquietante cinturón de ruinas que rodeaban la amplia estructura abierta de la gran tarima estelar. Mientras él y los guerreros supervivientes de los 8 tomaban posiciones en el círculo de la tarima, Visionario reprimió el recuerdo de otra batalla librada allí. Visionario seguía siendo un pragmático. Se aferró a las enseñanzas del viejo comandante Marea Pura, sorprendiéndose a sí mismo por el tiempo transcurrido desde la última vez, y sintió que su ira y su miedo cedían un poco. Visionario se concentró en los miles de Tau vivos que aún peleaban bajo su mando, quienes confiaban plenamente en él para que los salvara. El plan era traer a los enemigos a la batalla en la tarima, esperando desatar el terror de los moloquitas y luego aprovechar el caos para retroceder hacia el norte con celeridad a lo largo de un corredor de retirada cuidadosamente vigilado. Lo que ocurriese después dependería de la cantidad de caos que se produjese entre los Gela y los Vegel. Los primeros tenían sus efectivos mermados por el desgaste del conflicto en Artas Moloch, y cuanto más había visto Visionario de sus estrategias, más se convencía de que este enemigo estaba más preocupado por dar con algo valioso que por destruir activamente a los Tau. En cuanto a los Pieles Verdes, aunque habían sufrido bastantes bajas y muy catastróficas, casi a diario llegaban nuevas bandas para reforzar su número aparentemente interminable. Pero Visionario esperaba que esos viejos enemigos estuvieran ahora tan atrincherados en la lucha por todo el sistema que sin el genio de Nazrek para guiarlos, fuese posible para los Tau escabullirse y dejar a los Vegel luchando contra los Gela. La idea de dejar que los Pieles Verdes recuperaran sus fuerzas bajo un nuevo líder no suponía sino otra amarga decepción para Visionario. Cuando llegó la noticia de que ingentes fuerzas Vegel se acercaban desde el sur y el oeste y de que grandes huestes de Gela y sus titánicas máquinas de combate empujaban desde el este, el alto comandante se vio obligado a hacer a un lado cualquier otra consideración. Era hora de demostrar de nuevo que era digno del manto de héroe de los Tau, aunque él mismo no lo sintiera así. Mientras los Tau se retiraban hasta el cinturón de ruinas, soldados y drones de la casta del fuego enviaron un flujo constante de observaciones estratégicas y tácticas a Visionario y a sus comandantes subordinados.
Algunas posibles vías de retirada y puntos ideales de emboscada se incorporaron al plano más amplio. Otros detalles fueron anotados y se desecharon por no tener valor inmediato. Entre estas aparentes efemérides tácticas había un extraño descubrimiento realizado por Shaftesbury Beach. En una plaza bordeada de estatuas a menos de 1 milla al sur de la gran tarima estelar, hallaron los restos de una aeronave de combate monoplaza que al cotejar los patrones de inteligencia artificial se identificó como de fabricación Gela, concretamente un caza de los marines espaciales denominados Ángeles Oscuros. Al equipo de Beach le perturbaron las inquietantes energías que radiaban de los restos y de la masa cristalina oscura que había estallado en el interior de la nave. Además, un análisis multiespectral reveló que la nave era antigua y que superaba los 10.000 años. Muchos aspectos del descubrimiento de Beach eran anómalos y en circunstancias menos desesperadas habrían merecido una investigación más profunda. Sin embargo, frente a las hordas de Ugalax, el devorador de almas y los diversos señores de la guerra orco, no había tiempo suficiente para tales curiosidades. El hallazgo fue etiquetado como potencialmente peligroso, su ubicación anotada por triangulación de drones y descartada después por los Tau como otro de los inquietantes misterios de Arthas Moloch. Otros oyeron las transmisiones del equipo de Shihiro y supieron que había llegado su momento. Siguiendo el consejo del codiciario Kazechis, la nave de los Vigías de la Muerte, misiva lúgubre, había seguido el rastro de las fuerzas de Visionario hasta Arthas Moloch. Confiando en los escaneos de su aparentemente leal psíquico, el capitán Vigía Tolonius y sus guerreros habían esperado su momento, acechando tras la cobertura de su tecnología de Shihiro y observando el flujo de la guerra desde el vacío a través de un servocráneo. Algunos guerreros se habían quejado de la inacción, cuestionándose por qué no atacaban, asesinaban a Visionario y luego dejaban que los enemigos del emperador se destruyeran entre sí. Cachezis les aconsejó esperar el momento propicio ordenado por el tarot del emperador. Mientras tanto, Cachezis o el hermano Silas, por darle su título operativo, seguía las órdenes de su propio y verdadero señor de la Legión Alfa, el llamado Lord Cristal. Este supervisaba las prometedoras comunicaciones que los diablillos de Bastor habían extraído. Esperaba la señal que sabía que llegaría y rezaba a los dioses oscuros para tener la oportunidad de apoderarse del fragmento de la llave antes de que Ugalax pudiera hacerlo. Su fe se vio recompensada cuando los Tau consolidaran posiciones en los márgenes exteriores del cinturón de ruinas. Al igual que Ugalax, Lord Cristal sospechaba que el fragmento de llave se hallaba en algún lugar de la región que defendían los Tau. Incluso había empezado a preguntarse si los Xenos conocían de su existencia, y sus sospechas se dirigían a lo que él identificaba como un antiguo portal ritual disforme, el lugar que los Tau llamaban la Gran Tarima Estelar, y que parecía haber malinterpretado para cruel diversión de Cristal. Entonces llegó la transmisión de Shaftesbury Beach, arrancada del éter y repetida en un bucle farfullante cargado de estática por un diablillo de Bastor en el poco canal más cifrado de Cristal. Lord Cristal reconoció el fragmento de llave a partir de las coordenadas esotéricas y las pistas proporcionadas por Bastor. Sintió la voluntad de su deidad demoníaca en acción y activó su célula. Según los escaneos orbitales más recientes, el propio Ugalax descendía sobre el cinturón de ruinas a la cabeza de una fuerza colosal apoyado por los titanes de los cuervos Krior, mientras que una horda de pieles verdes se disponía a atravesar la zona como un maremoto. No había tiempo para sutilezas, había que actuar inmediatamente. El capitán Vigía Tolonius y sus hermanos de batalla fueron sorprendidos con la guardia baja por los traidores infiltrados en su formación. De los 34 marines espaciales a bordo de la misiva lúgubre, una veintena de agentes eran agentes encubiertos de la Legión Alfa. La frase en clave a través del cristal corrió como un veneno por los bocos de toda la nave. Los astartes herejes entraron en acción y el fuego de Volte resonó en los corredores de la fragata clase Espada. 4 leales murieron sin saber el peligro que corrían, abatidos o apuñalados sin armadura y sin sospechar nada. Otros 3 perecieron mientras intentaban asegurar el motor de la nave, destrozados y devorados cuando la maquinaria poseída por los diablillos cobró vida de repente en nombre de Bastor. Las emboscadas y las trampas se cobraron otras 4 vidas de los leales,
dejando solo a Tolonius, el corpulento sargento vigía Osgore y un ángel sangriento llamado Ralefon para luchar contra los traidores. Si hubieran sobrevivido para hablar de sus hazañas, esos 3 hermanos de batalla habrían sido alabados por sus capítulos por el desafío que plantearon al Lord Cristal y sus agentes, pero al final sus destinos estaban sellados. Muy pronto la misiva lúgubre aceleró para interceptar la atmósfera de Arzas Moloch. Cuando los de la Legión Alfa escaparon de la condenada fragata a bordo de una nave, diversas naves orcas y del caos la habían detectado y abierto fuego. Cuando Lord Cristal y sus guerreros se dirigieron al cinturón de ruinas y las huestes que luchaban en él, la misiva lúgubre se convirtió en una ruina ardiente a su paso y con ella todo rastro o registro de sus hazañas. Pese a la carga frontal orca, fueron los devoradores de mundos de Cacar quienes llegaron antes a los límites del cinturón de ruinas. Montados a bordo de transportes de asalto blindados o aferrados a las cadenas de esos vehículos, varios centenares de astartes herejes con armadura carmesí se enfrentaron a las líneas de defensa exteriores de los Tau. Hubo explosiones y los cuerpos blindados cayeron, ardiendo, mientras los aceleradores lineales disparaban desde las ruinas. Siguieron torrentes de fuego de inducción, intercalados con ráfagas de energía de plasma y ráfagas de fuego iónico. Los devoradores de mundos se derrumbaron cuando las energías devastadoras atravesaron su servoarmadura y causaron graves daños que ni siquiera sus fisiologías transhumanas lograron superar. Tal castigo habría paralizado a la mayoría de las fuerzas de asalto. Entre sus oscuros dones, su feroz sed de sangre y el martilleo de los clavos de carnicero en sus mentes, las huestes de Cacar ni siquiera frenaron su avance. Los guerreros corrían desmembrados o con el cuerpo ardiendo, y lo hacían entre alabanzas de Khorne. Los Landriders del caos y los reinos mutados flanquearon las ruinas como animales desbocados, disparando las armas mientras sus pasajeros se desparramaban con las hachas sierra en alto. Los Tau, por su parte, mostraron una peculiar reticencia a retroceder. Siguieron disparando e incluso unos pocos guerreros de la casta del fuego lanzaron sus propios gritos de guerra y rompieron filas para hacer frente a la carga de los devoradores de mundos. Estos fueron despedazados antes de que los berserker y octojurados alcanzasen la línea principal Tau. Los cuadros de ese sector iniciaron tardíamente una maniobra de retroceso, solicitando cobertura aérea. Los devoradores de mundos se lanzaron en pos suyo. Oleadas de cultistas y guardias traidores atravesaron las llanuras, resistiendo a las ráfagas de fuego Tau y los amedrentamientos de los cazas alienígenas mientras se acercaban a las ruinas. Los ingenios demoníacos aprovecharon la carnicería para atacar a cualquier ingenio de guerra Tau expuesto. Las bengalas de transporte se encendieron entre las ruinas, mientras los exterminadores de la Legión Negra y los amos de la noche estallaban y abatían a los sienos sorprendidos con fuego a quemarropa. Ugalax avanzó entre una enorme columna blindada de tanques y transportes de la Legión Negra que resistieron la potencia de fuego de los Tau y luego penetraron como una lanza en los distritos orientales del cinturón de ruinas. Salvas de misiles guiados por los drones ralentizaron, aunque no detuvieron a la Legión Negra y tampoco a sus bandas aliadas renegadas. Poco a poco hicieron retroceder a los Tau edificio tras edificio. Aun así, las fuerzas del comandante visionario se mostraron reticentes a retroceder o a maniobrar, y más de un pelotón fue arrollado tras negarse a ceder su terreno. Los filoardientes se apresuraron a reordenar las líneas que cedían en respuesta a las graves e inesperadas bajas. La llegada de los orcos supuso una rápida escalada de las hostilidades. En las llanuras cenicientas, los gargantes de Skraga Pizotón se dirigieron directamente hacia los titanes infernales de los cuervos de Kruor. Y estos, al reconocer un desafío digno del favor de los dioses oscuros, giraron sus máquinas divinas para enfrentarse a las efigies de guerra orcas que se acercaban. Los caballeros del caos y los pisoteadores se enfrentaron en gran número alrededor de los macroingenios de guerra. Una batalla vertiginosa estalló entre las ruinas e incluso en los cielos. Alas de pilotos orcos se lanzaron al combate en espiral contra los guerreros y bombardearon dragones infernales y Tau por igual. Los carros de guerra, motoristas e innumerables vehículos de Daes Mogobos
asaltaron por igual a los adoradores del caos y a los Tau, y por cada vehículo de pieles verdes transformado en bola de fuego, otro lograba superar las líneas de sus enemigos dejando una carnicería a su paso. Al mismo tiempo, las hordas de Volgrov Colmillaco se adentraron en el cinturón de ruinas montados en enormes garrapatos o aferrados a aparejos que volaban los corsarios. Los carros rugían entre ellos, con turbas de pieles verdes sonrientes que competían para ver quién causaba más caos mientras disparaban desde sus plataformas con armas absurdamente grandes. El propósito del señor de la guerra Colmillaco montaba en la proa de una enorme plataforma tirada por un trío de colosales garrapatos. Las exoarmaduras Tau, los brutos infernales del caos y demás combatientes desdichados desaparecieron bajo los cascos y ruedas blindadas, mientras el enorme vehículo de los orcos dejaba un rastro destructivo a través de ruinas que habían permanecido en pie durante milenios. Mientras los Tau retrocedían hacia el emplazamiento de Caullón con una reticencia poco habitual y las fuerzas de los orcos y el caos invadían cada vez más zonas exteriores, la nave de Lord Cristal descendía a poca altura sobre el cinturón de ruinas. Esquivando el fuego antiaéreo y las caricias de varios dracarreactores, la nave disparó sus propulsores de aterrizaje y descendió entre las ruinas del borde del sur de una plaza. Ataviados con su librea de los vigías de la muerte y acompañados por sirvientes de ojos inexpresivos de la misiva lúgubre, los legionarios alfa de Lord Cristal desembarcaron en el planeta. Avanzaron con las armas en alto hacia sus objetivos, el caza Espolón. Una turba de orcos se desparramó entre las estatuas sin rostro en el lado oeste de la plaza, muertos a continuación por una andanada de los legionarios alfa. Varios pieles verdes cargaron a través del fuego, pero Lord Cristal se enfrentó a ellos con su filo, despachando a los alienígenas uno tras otro. Al apartarse de los cadáveres, mientras los interceptores se enfrentaban a las alturas y algo grande explotaba cerca, Lord Cristal señaló los restos de la aeronave. Vigilados por los legionarios alfa, los servidores industriales se levantaron los restos destrozados del espolón junto con su aberrante tumor cristalino. Luego, paso a paso, los sirvientes llevaron obedientes el fragmento de llave hasta la cápsula que los aguardaba. Asegurando el botín, los legionarios alfa dirigieron de nuevo la proa de la nave hacia el firmamento. Habían logrado lo que Bastor les había pedido. Ahora solo debían reunirse con la nave impía y ofrecer el botín al portal disforme cautivo de las arcas del augurio. Lord Cristal y sus guerreros ya no tenían la menor utilidad para Arthas Moloch ni para sus huestes guerreros. Por fin, orcos y adoradores del caos que se precipitaban llegaron a la gran tarima de las estrellas. Los devoradores de mundos lideraban la embestida hereje desde el este, mientras el velociwag de Daesmogobos aseguraba el sur. Visionario había hecho retroceder sus cuerpos blindados hacia las ruinas del norte del amplio espacio abierto, mientras él y el último de sus 8 permanecían al descubierto en el centro de la tarima, como si fueran un cebo para todo el Caullón. Toda la ira y la amargura acumuladas por Oshova desde el inicio de la guerra contra Arthas Moloch le inundaron por dentro. Su plan requería traer al enemigo hacia la tarima y luego descargar sobre el enemigo un torrente de fuego. Así había sido cuando Visionario había luchado allí antes. Sin embargo, ahora lo único que deseaba era encender los propulsores de su armadura y cargar de frente al enemigo. El alto comandante tampoco estaba solo. A medida que los vehículos de pieles verdes y los adoradores de Khorne que marvaban se acercaban o chocaban entre sí, varios Tau abandonaban la cobertura. Solo la voz de mando de Visionario impidió que sus guerreros, así como la subcomandante e incluso el más devoto de sus eruditos, Obesa, se precipitaran a la batalla. Visionario no era un insensato. Reconocía que alguna fuerza externa debía estar actuando entre sus fuerzas para avivar así su agresividad. Pero fuera cual fuere, la extraña compulsión que aspiraba a adueñarse de los Tau, Visionario estaba decidido a que ésta fracasaría. No enloquecerían como salvajes Montau, aunque desgraciadamente todo cuanto podía hacer por sus amigos era resistirse él mismo a esa atracción. Visionario dio ejemplo a sus guerreros, manteniendo su posición en la tarima
mientras el enemigo se acercaba. Solo cuando la primera oleada de berserkers de Khorne irrumpió desde las ruinas para cargar a través de la propia tarima, Visionario y sus fuerzas abrieron fuego. Las ráfagas de plasma y de misiles abatieron a los astartes herejes antes de que Visionario y sus compañeros saltaran fuera del alcance enemigo gracias a sus retroreactores. Mientras las hordas de orcos accedían al recinto, el fuego de las tropas de línea de Visionario se sumó a la carnicería. No todos los enemigos lograron cruzar la tarima, y los equipos de combate Tau que anclaban los flancos este y oeste informaron de un creciente contacto con enemigos que intentaban rodear la posición de Visionario. Hubo suficientes bajas enemigas en el gran tarima de las estrellas para producir el efecto que Visionario esperaba. Temía incluso que si desencadenaba a los moloquitas comportaría el resultado deseado, o simplemente condenaría a todo su comando, pero lamentablemente los etéreos no le habían dejado otra opción. A medida que se intensificó el feroz resplandor que caía sobre la tarima de las estrellas, cobró vida una luz que formaba un círculo ancho y plano, un disco feroz que los sensores de las armaduras no registraban y que provocaba náuseas a cualquiera que lo mirara. A continuación, llovió sangre coagulada de la parte inferior del disco y empapó la tarima y los cadáveres que había allí. Las horripilantes manifestaciones se retorcían y humeaban, y luego desplegaban largas extremidades y cabezas descoloradas y cornudas al tiempo que levantaban cuchillas al cielo. Visionario sintió que en su alma se peleaban el horror con una feroz sed de sangre cuando el azote de los moloquitas irrumpió sobre los Vegel, Tau y Gela por igual. Lo que siguió a continuación fue un caos. Mientras los entes demoníacos llovían desde el floreciente portal y se abalanzaban sobre todo enemigo a la vista, más y mayores fuerzas convergían sobre la gran tarima de las estrellas. Los caballeros del caos de las casas Vextrix y Akumara se adentraron en la zona de combate con sus cañones en llamas y sus oraciones oscuras resonando en sus bococuernos. Los legionarios negros avanzaron a los pies de los gigantes blindados con los vólteres al rojo vivo. Cada vez más vehículos desde Amogbos atravesaban las ruinas. Los conductores de los carros de guerra y los velocípedos blindados corrían con las turbas de moteros para llegar los primeros al combate. Las aeronaves se enfrentaban en el aire y el portal resplandeciente crecía mientras entes malévolos se precipitaban a través de él para sembrar el derramamiento de sangre y la carnicería. Visionario sabía que, para bien o para mal, se había activado su poco convencional caullón. Sus fuerzas ya peleaban para mantener a raya las manadas de monstruos y a las bestias de bronce en estampida, por no mencionar a los devoradores de mundos que se habían lanzado contra las líneas Tau. Las noticias procedentes de sus equipos de sigilo y de los pilotos de armadura fantasmal tras la línea eran que las fuerzas de los orcos inundaban los márgenes de la batalla para amenazar el corredor de retroceso que tenían hacia el norte. Peor aún, el choque entre gargantes y titanes del caos se desplazaba a los márgenes norte del cinturón de ruinas, y esto también amenazaba la línea de retroceso Tau que había planeado Visionario. También ya había llegado hacia el comandante Visionario la noticia de que sus naves Corvatra ejecutaban en ese momento un asalto fulminante para dispersar a las naves de guerra orcas y del caos en la zona de combate orbital del hemisferio norte. Si el enemigo se reunía y obligaba a su flota a retirarse antes de evacuar a las fuerzas terrestres, tal vez no hubiera otra oportunidad para que los guerreros de Visionario se salvaran. Una cosa lasciva con una corona de cuernos se lanzó contra Visionario y éste la cegó. Más enemigos surgieron del humo y de las luces, y él los decapitó uno tras otro, convertida la senda de la espada corta en una retaíla de cortes, tajos y pisotones. Un camión repleto de orcos rodeó la tarima, aunque acabó destrozado por Obesa, quien se lanzó a por los supervivientes y les arrancó la cabeza de sus cuerpos. Para Visionario, cada cabeza enemiga cortada era una victoria más. La inteligencia artificial de su armadura le hablaba con tonos mesurados, pero sus palabras no eran más que un ruido que competía con el jadeo de su respiración y el golpeteo de la sangre en sus canales auditivos. Los sueños de matanza y poder que despertaban danzaban en su visión y parecían surgir del brillo cegador del portal. En esa visión, Visionario era un gigante en un campo de batalla, transformando su armadura supernova
en un genio de guerra que rivalizaba con la estatura de los titanes Gela. Su filo del alba había desaparecido, sustituido por una colosal hacha más acorde con su condición de sangriento señor de la guerra. Las calaveras repiqueteaban en las cadenas contra su armadura cubierta de sangre, y entre esas calaveras la de todos los etéreos que le habían mentido a él o a su pueblo. Se preguntó qué utilidad tendría un destructor tan poderoso de cara a estrategias ordenadas o una retirada cobarde. De pronto le desagradó su propio plan de huida, el abandono de la batalla, ceder la gloria a terceros. ¿Por qué debía ser siempre él quien hiciera tales sacrificios? ¿Por qué aquellos a los que dirigía y aquellos que antaño le habían dirigido eran tan débiles para que el peso siempre recayese sobre sus hombros? El resentimiento se tornó en bilis. Las peticiones de órdenes y los gritos de auxilio crepitaban, callados, débiles, a través de la cuadrorred, y lo único que deseaba era salir de su reducido entorno de mando para escapar de todos ellos. Saltó y peleó, cortó y tajó, pero incluso cuando Vegel, Gela y Moloquitas cayeron bajo su espada, la rabia de Visionario seguía creciendo. No habría retirada. ¿Qué derecho tenían sus seguidores a esperar una salvación? Vio a muchos de ellos a través del humo que se arremolinaba y el estruendo de las explosiones, disparaban y cargaban. Por un momento, Visionario se alegró. Dijo: que sobrevivan los fuertes. Quizás sean dignos de seguir luchando a su sombra, pero solo los más fuertes. Él, mientras tanto, solo pelearía por sí mismo. Lucharía solo, a la manera de los Mon-Nat, el ejército de uno. Fue ese pensamiento el que horadó la enajenación que coagulaba la mente de Visionario. El viejo comandante Marea Pura tenía 3 grandes alumnos: Oshashira, la astuta cazadora; Oshoba, la veloz y afilada espada; y Kais, el solitario, que se mantenía y luchaba al margen incluso de sus propios compañeros de Talisera. Visionario nunca había entendido los métodos de Kais y siempre había compadecido al solitario Tau, ya que nunca entendería los vínculos de lealtad o el deber que daban sentido a la batalla. Visionario se aferró a ese pensamiento como un nadador que se ahoga. Se arrastró hacia atrás desde un precipicio en cuyo borde no era consciente de haberse tambaleado hasta ese mismo instante. Se odió a sí mismo y el horror invadió al alto comandante cuando volvió a escuchar los gritos de locura y desesperación de sus guerreros, al ver cómo deshacía su plan de batalla mientras él se deleitaba en la carnicería. Una vez más, Supernova le informó con calma de que la ventana de oportunidad para ejecutar una retirada de combate se había reducido a unos pocos minutos y que el porcentaje de posibilidades de una extracción exitosa había caído en picado. Con un feroz esfuerzo de voluntad, Visionario hizo a un lado la amargura y todo el odio que aspiraba a envenenarle su alma. Se dio cuenta de que su talismán hexagramático emitía un fulgor enorme. Atenuando sus receptores visuales, hizo todo lo posible por filtrar el resplandor envenenado del portal mientras prestaba atención a sus mapas hexagonales estratégicos. Visionario se dio cuenta de que aún podía salvar la maniobra de retroceso, pero requería hasta el último ápice de su habilidad como estratega, y sobre todo, debía actuar de inmediato, ya no como guerrero, sino como líder. Se apartó con su propulsor a chorro del baño de sangre en la tarima, y reunió a sus 8 supervivientes con tal fuerza de voluntad que obedecieron sus órdenes. No pelearían más ese día. Les ordenó entonces ceder al impulso de la batalla en la carnicería, corriendo el riesgo de convertirse en marionetas de las extrañas energías de la ciencia mental que infestaban el lugar. Por supuesto, no les dijo que temía ser él mismo el catalizador de este efecto. En lugar de luchar, él y sus compañeros utilizarían la velocidad de sus exoarmaduras y su condición de miembros de la casta del fuego para guiar a los guerreros supervivientes de Visionario fuera de la zona de combate a lo largo del corredor de retroceso lo más rápidamente posible. La extracción era lo único que importaba ahora. Retroceder equivalía a sobrevivir y a ganar. Que Vegel, Gela y Moloquita se destruyan entre sí, ordenó Visionario, como siempre había sido su plan. Los Tau no lucharían más este día. Expuesto el plan, Visionario y sus camaradas supervivientes
comenzaron la ardua tarea de dirigir a la retirada hacia el norte. Lograrían escapar de Arthas Moloch para luchar un nuevo día o morirían en el empeño. Hasta aquí la historia de Arcas del Augurio Visionario. Como habéis visto, parece que las fuerzas de Oshova van a salvarse, aunque han sido totalmente abandonados por los Etéreos y el Imperio Tau. Eso deja a los enclaves Visionario en la posibilidad de iniciar una guerra civil contra los Tau, aunque por ahora nada más sabemos. Por su parte, las fuerzas del caos han conseguido un nuevo fragmento de la llave, y de seguir así, es muy posible que Bastor se convierta en un dios del caos y que Abaddon conquiste la galaxia entera.